Hay otro tema que tenemos en Santa Cruz, y es que hace 20 años, un poco más de 20 años que no hemos sido capaces de parir un presidente en Bolivia. ¿Qué opina de los liderazgos cruceños? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué pasó en estos 20 años que no hemos podido alcanzar la silla presidencial? Si hablamos de Santa Cruz, un cruceño nacido o no nacido puede ser presidente, Colla, Camba o Chapaco. Nosotros debemos olvidarnos de que el presidente debe ser de alguna región o del país. Tenemos que volver a pensar en los proyectos políticos. ¿Qué le ofrecemos a la población independientemente de dónde vivo? Porque hoy día puedo vivir acá, mañana me voy a La Paz. O sea, lo que se ha perdido en el país es presentarle una propuesta, venga de donde venga. Naturalmente ha habido una participación lejana de Santa Cruz en lo político, mucho porque el Estado también participó en que Santa Cruz se vaya alejando de las decisiones políticas y uno se quedó haciendo más economía que política. Pero la política es súper importante y requiere la participación de ciudadanos de los 9 departamentos. Yo, más que pensar de querer un presidente cruceño, quiero un presidente que conozca las necesidades de los departamentos, de las regiones, independientemente de dónde nazca, sino que resuelva las dificultades que hoy vivimos. ¿No será también que la gran fortaleza del discurso político cruceño es de alguna manera su debilidad, esto de interpelar regionalmente a nuestro electorado en Santa Cruz o en la región, pero es tan regional el discurso que no logra nacionalizar una propuesta de país también? Sí, pero en los últimos años, como cámaras institucionales, empresariales, nosotros hemos logrado conectar con cámaras de distintas regiones, de distintos departamentos. Las dificultades son las mismas en los 9 departamentos, quizás en algunos departamentos es mucho más difícil. Se entiende que al final la producción de alimentos viene de una región del departamento, quienes compran también viven en el occidente y lo requieren. Hay una complementariedad en el país. Sí, efectivamente, a veces se pueden escuchar discursos y demandas regionales que son naturales de quien vive y sufre el día a día. Yo, si pago impuestos en Santa Cruz, demando, por supuesto, tener una buena salud, una buena educación, lo mismo que puede hacer el ciudadano que vive en La Paz, en el Alto. Son demandas naturales del ciudadano que luego se trasladan a una demanda mucho más regional. Por eso creo, y volví a la pregunta anterior, que se debe gobernar entendiendo las demandas regionales y las necesidades y los dolores regionales hacia el gobierno central y no de arriba hacia abajo. Te escucho hablar y me hace pensar, un poco abstrayéndonos de nuestra naturaleza agroindustrial que tenemos en Santa Cruz. Un cruceño y un alteño son muy parecidos al final entonces, ¿no? En lo emprendedor, digo. Sí, el Alto tiene una naturaleza emprendedora, comerciante, de empuje. Tenemos más similitudes que diferencias en los 9 departamentos. ¿Jean-Pierre Antelo Dabdub es anticolla? No, me encanta La Paz, me encanta el occidente. Te pregunto esto así, tan de una, primero porque estamos entre caníbales, pero se ha hablado mucho, ¿no?, de esta cosa Camba, Colla, Nación Camba versus lo andino, hasta como propuestas de país. Y en este programa una de las cosas que intentamos hacer es tender puentes, sanar heridas recientes, hablar de estos hechos, ¿no?, 2019, los paros y cosas que quizás nunca hemos hecho el mea culpa, ¿no?, de hablar o de generar este tipo de conversaciones en relación a esto. Y sí, hace un rato lo decías, somos, según el censo, 11 millones de personas, alrededor de 11 millones de personas. Deberíamos estar tirando todos para el mismo lado para salir adelante juntos, independientemente de un gobierno, ¿no? Y a veces estos discursos regionalistas, que estoy de acuerdo, los departamentos tienen sus pedidos naturales, pero a veces cuando son muy radicalizados los discursos, más bien se divide a la gente y finalmente somos 11 millones de personas que podríamos estar apuntando para el mismo lugar. Así es. Y es la polarización política que busca encontrar más bien esa división. Yo creo que el labor que nosotros podemos hacer desde la institucionalidad y el sector privado es encontrar esas cosas que nos unen. Buscar como se llama en política, el enemigo
público común, que al final es el que se busca para encontrar el electorado, lo único que le hace es daño al país. Yo puedo llegar a La Paz o mi directorio, por ejemplo, en Caínco, tiene una representación, no sé si de los 9 departamentos, pero por lo menos de 6, géneros jóvenes, de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba. Esa es la Bolivia que queremos y que demandamos. ¿Verdadero o falso? El crecimiento económico de Santa Cruz es sostenible a largo plazo. Verdadero. Santa Cruz es el motor económico de Bolivia. Verdadero. Los empresarios cruceños tienen influencia directa en las decisiones políticas. Verdadero. ¿Qué tipo de decisión, por ejemplo? Una de las grandes preguntas que ha habido en los últimos tiempos de políticas públicas. ¿Se elimina la subvención del combustible o no, del diésel? El sector privado ha dicho que está dispuesto a poner su parte y que se elimine el subsidio. Esa es una decisión política, sin olvidarnos de los sectores vulnerables, que efectivamente hay que buscar una transición para poder atender esas demandas. Pero esa es una influencia positiva que tiene el sector privado para buscar políticas públicas que sean eficientes para el país. A ver, hay algunos países en la región, ahorita seguimos con el verdadero o falso, pero me ha hecho pensar, hay algunos países en la región donde se dice que son 10 familias las que manejan el país, como que los gobiernos o los presidentes van y vienen, pero son estos 10 apellidos, estas 10 familias las que manejan, las que cortan la torta, ¿no? Sí. ¿En Bolivia es así también? Yo creo que cambió mucho. Al principio quizás, en la época minera, por supuesto era así, quizás en algún momento agroindustrial de Santa Cruz también lo fue. Hoy día tenemos una clase media pujante que demanda mejores cosas, que participa de las decisiones. La elección judicial reciente demuestra que hay una vocación cívica de ir a votar y elegir, por más de que hubo una falta de información y transparencia en el proceso. Yo creo que Bolivia evolucionó en esos temas. ¿Y estos cambios fueron desde que llegó el MAS? Yo creo que fue un proceso, ¿no? Yo creo que desde que llegó inversión extranjera al país hubo un cambio de mentalidad. Continuamos con el verdadero o falso. La inversión privada en Bolivia está estancada. Sí. Los empresarios deben mantenerse completamente al margen de la política. Falso. ¿Por qué? Porque todos hacemos política todos los días. El ciudadano a pie, el empresario, es distinto a hacer política partidaria. Yo irme a un partido político, ya es una decisión personal. Los empresarios bolivianos son conservadores. Falso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué no son conservadores? El ejemplo del etanol, una industria. Ok, sí. Nosotros como institución, lo voy a poner ejemplo del sector privado, hace 30 años creamos la primera fundación de bomberos, voluntaria, no existía. Hace 25 años fundamos la fundación de reciclaje. Hace 15 años no se hablaba de reciclaje. Eso es tener un sector empresarial con visión de futuro y que no sea conservadora y que apuesta al futuro. La relación entre el gobierno y el sector privado ha mejorado en los últimos años. Falso. El litio es todavía la oportunidad de oro para Bolivia. Verdadero. ¿Es todavía? Es todavía. Está bajando el precio, hay que apurarnos entonces. Es lo que tenemos y hay que hacer.